Doctor Carlos Eduardo Rubio. Es director de Nodo de Panamá del Comité Euroamericano del Derecho Digital. SEA Digital Law, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, ex ministro de Gobierno del Interior y ex ministro de Trabajo encargado en Panamá. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos. Un saludo desde el SEA Digilaw y por supuesto de mi país, Panamá. A todos ustedes, agradecer a la Universidad Internacional de Ecuador por tan noble distinción y poderme hablar con ustedes temas del derecho civil y la tokenización de activos. En primer lugar, todo abogado, todo estudioso del derecho, de las leyes, debe de entrar en una incertidumbre de cómo poder lograr la legalización en los lugares que no está legalizado, que en Panamá no lo está, por lo menos todavía, cuando un cliente o alguna persona le pide asesoramiento a uno de cómo lograr la tokenización de activos conforme a las reglas del Código Civil. Todos sabemos que el derecho civil, al ser parte en Latinoamérica del derecho romano y no el anglosajón, está ajustado a códigos y normas según la pirámide de Kelsen, la constitución política, los tratados internacionales y después en los códigos, ya sean con leyes orgánicas y los que no son códigos con leyes ordinarias. Entonces, yo, por ejemplo, un abogado graduado del 2004, cuando no se hablaba de tokenización de activos y mucho menos de la tecnología blockchain, ¿cómo hacemos para que nuestro cliente no sea multado por entes reguladores, que en mi caso o en el caso de Panamá sería la Superintendencia del Mercado de Valores, si es que se consideran los tokens como un valor y para poder llevarlo esto es la realidad norma que con quien se hace el comercio y con quien se rigen las relaciones comerciales en mi país. Entonces, habiendo dicho eso, en Panamá quisiera primero aclarar que nuestro Código Civil es, repito, un código ajustado al derecho romano del año 1917, que se dio la codificación bajo el liderazgo del presidente Porras, en conjunto con los mejores juristas de la época. Y la tokenización es un tema, y evidentemente también la tecnología blockchain, un tema de reciente movimiento y por ende desregularización. En Panamá no hay una ley que regule las criptomonedas y por ende la tokenización, los smart contracts y toda la vida que estamos viviendo ahora. Hace unos meses se aprobó una ley en los 3 debates, la cual fue vetada por el señor presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y la vetó por inconveniente. En ese momento manifestó que la ley debiese haber tenido mayores regulaciones para evitar el blanqueo de capitales. Volvió a la Asamblea Nacional en Panamá, además los 3 debates y la sanción. Si se veta por inconveniente, debe regresar a la Asamblea para tercer debate, con el fin de ver si la Asamblea insiste en el proyecto o lo baja en segundo debate con el fin de hacerle modificaciones. En segundo debate se hacen modificaciones y en tercer debate solamente se aprueba o desaprueba la conveniencia o inconveniencia de la ley. En este caso se bajó a segundo debate y se hicieron algunos cambios, se aprobó el segundo debate y luego el tercer debate y estamos esperando la sanción presidencial. Por ende, todavía no tenemos ley de la República y a mi conocimiento la situación es que somos alegal. Eso significa a que no somos ilegal porque no hay ninguna norma que prohíba la tokenización de activos, la tecnología blockchain, los smart contracts y demás, pero tampoco estamos regulados y por ende, según el principio del derecho privado, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Esta tokenización de activos está en el mundo y les recomiendo un libro que se llama La tokenización de bienes en blockchain,
con la coordinadora Rosa María García Teruel, del cual no tengo ninguna relación ni conozco, pero que es un buen libro para poder modernizarse en este tipo de regulaciones, te habla de varios ejemplos de tokenizaciones que se están dando en el mundo. Y la que más me llama la atención, que tiene que ver con derechos reales o derechos inmuebles, es Atlant. Atlant es un proyecto que pretende crear tokens que representan una cuota de propiedad sobre los inmuebles que la propia plataforma anuncia. Esto es en Estados Unidos. Pero también hay HFBB, Homelet, Allstate, Smartlands, Crowdly Token, Trusted Cars, que tienen que ver con el alquiler de carros sin ser dueños de ellos, Crowdvilia, Bitcar y otras más. Todavía les reitero que Panamá no tiene moneda de curso forzoso. Nosotros cuando nos hicimos república, cuando nos independizamos de Colombia en 1903, por decisión unilateral, decidimos que el dólar fuese la moneda de curso legal, que no es lo mismo que moneda de curso forzoso, y es equivalente al balboa, y nosotros no imprimimos papel moneda. Entonces les repito que la situación en Panamá es que no está prohibido por ninguna norma, pero no existe una regulación y ya existe mucho movimiento en el tema de las criptomonedas y la tokenización al punto que ya hay bancos que están siendo cripto-friendly, como por ejemplo Tower Bank, y hay lugares, establecimientos comerciales que los están aceptando como moneda de pago. Así las cosas, por no estar prohibidos por norma, la tokenización de activos, es decir, lograr reunir capital como método de inversión, hacer posible proyectos, es perfectamente, a mi criterio, viable, legal e incluso conveniente. Cuando hablemos de una tokenización de activos es, por ejemplo, una persona tiene una tierra con 1000 hectáreas y en vez de someterlo a la venta normal, o si quiere hacer un proyecto en esa tierra, en vez de ir a un banco a pedir un préstamo o buscarse business angels o inversionistas que les interesen esto, lo que estamos haciendo es que tokenizamos la tierra mediante los security tokens y recordemos que los security tokens siempre tienen un activo que los respalde. Y ese security token que vamos a crear en este caso, repito, tiene 1000 metros. Vamos a olvidarnos del ejemplo anterior. Vamos a decir que tiene 1000 en el registro público, a ver si no había alguna marginal o una medida cautelar sobre el bien, luego hacer un contrato de compraventa si así lo requerían, o un contrato de inversión si quieren, por ejemplo, establecer cualquier tipo de negocio dedicado a la acción mercantil en dicho terreno, y después de eso notarizarlo, llevarlo ante notario, elevar la escritura pública y registrarlo en el registro público, en mi caso en Panamá, finalmente después de haber pagado todos los impuestos que en Panamá se pagaría el 2% por el traspaso del bien y 3% por la ganancia, si la hay, que normalmente evidentemente la hay, por la venta. Entonces, los beneficios de esta tokenización es que permite representar digitalmente cualquier aspecto de la realidad en una blockchain. Recordemos que la blockchain es prácticamente inhackeable e incambiable. El tema de las notarías, el tema del registro público, y Estonia es un ejemplo que yo les recomendaría que se estudien, va a cambiar sustancialmente a medida que el derecho va cambiando. ¿Por qué? Porque la figura del notario que anota, por ahí su nombre de notario, y que en Uruguay se llama escribano, mucho se va a ir hacia la digitalización a través del blockchain. Ese que anota el notario ya que da fe pública, que da fe de que los hechos se ajustan al derecho, que da fe que fulanito es tal persona y que menganito es tal persona y que el bien efectivamente es visible para ellos.
es positivo para que evitar las estafas y los fraudes. Pero si todo está en la internet, en un método indescifrable de blockchain, de bloques, evidentemente la figura de la notarización va a cambiar, especialmente con la tokenización de bienes o tokenización de activos, donde como segunda beneficio está la habilidad de trazar todos los cambios. Eso que se da en el registro público lo podríamos ver a través de la internet y así llegar hasta el beneficiario final y saber la secuencia de un bien al momento de comprarlo. Lo compró tal persona, su valor fue de tal valor y fue cambiando, y tú cuando lo vayas a comprar ya sabes que pasó por 5 o 6 dueños, igual en la venta de un carro, que es tan importante en el tema de la devaluación del mismo, cuántos años tiene y evidentemente cuántos dueños ha tenido. Como tercer beneficio es que genera sistemas que pueden ser auditados de forma completa o discriminada de forma sencilla, facilitando la tarea. Cuarto, incrementa sustancialmente la transparencia y la seguridad de los sistemas informáticos. Todos sabemos que los delitos contra la fe pública van aumentando toda vez que todavía creemos en los países que el sello puede ser fraudulento, puede ser hackeado, no es la palabra, puede ser ah, eh, bueno, puede ser copiado por una persona que no es un notario, busca los delitos contra la fe pública, que hace que la persona pierda su bien a pesar de que no lo ha vendido. Como quinto beneficio, abre las puertas a nuevos esquemas, estructuras de trabajo y seguridad en todos los ámbitos. Sexto, descentraliza los procesos intrínsecos del sistema tokenizado, lo que termina ofreciendo mayor control, privacidad y seguridad en los mismos. Permite reducir los intermediarios porque todo se da de forma directa, a veces con los smart contracts, y si no hay intermediarios, evidentemente se reducen los costes de funcionamiento. Y el último es que reduce la duplicación de información. Y yo añadiría uno más que evidentemente sin papel, ahora que nos estamos yendo a la justicia sin papel, al derecho notarial sin papel, hace una colaboración con el medio ambiente. Ahora, bueno, me dijeron que era un tema de 20 minutos, así que voy adelantando. Esto no significa que a pesar de que no tenga regulación, que no deba de seguir las reglas establecidas específicamente en el Código Civil de todos los países. En mi caso, en Panamá, evidentemente tenemos que garantizar que el documento se demuestre la validez del contenido, la voluntad de las partes, el derecho a aplicar, las formas de resolución de conflictos, las formas en la terminación del contrato. Lo tradicional en todo Código Civil debe de estar en una tokenización. Si una persona, por ejemplo, vamos al ejemplo con que inicié, va a tokenizar sus tierras creando 1000 tokens, él debe de establecer un contrato donde ese contrato garantice que se demuestre la titularidad del bien que se va a tokenizar. En ese contrato se deben establecer las reglas de los token holders. Tiene que establecer el white paper donde establecerán sus reglas como un documento anexo. Tiene que establecer cuáles son las reglas. Tiene que establecer las normas para perder esos tokens, principalmente si se demuestra que la persona no cumplió con el due diligence o no cumplió con las reglas locales e internacionales que van en contra del Tratado de Armas y Producción de Armas Nucleares, por dar un ejemplo, el terrorismo y demás. Son normas que, además de estas reglas, de cumplir con las normas, hay que ver lo que dice la autoridad competente en regulaciones o en resoluciones o en contestación de consultas. Si, por ejemplo, yo le consulto a la Superintendencia de Mercado de Valores en Panamá, que es lo más cercano
a la regulación de los bitcoins y de la tokenización de activos. ¿Qué opinan sobre el intercambio de bienes o de servicios o de productos que se pagan con bitcoins? Hay que ver cómo sucede eso. Y por ende, también uno como abogado tiene que asesorar a su cliente como si estuviese regulada la materia. Es decir, buscar todas y absolutamente todas las garantías a sus clientes, pensando como pensaría un legislador al momento de legislar, a pesar de que no hayan legislado. Por ejemplo, ya les hablé de la titularidad del bien, ya les hablé de tener un contrato, ya le hablé de tener todas las cláusulas que establezca el Código Civil, todas las cláusulas que te hable el registro público, en mi caso de Panamá, todas las cláusulas que te hable la ley que regule las notarías y lo que tenga que ver con fe pública, con el fin de no solamente de que la autoridad competente en materia penal le abra causas penales por delitos, por ejemplo, de estafa o fraude, sino para que las entidades administrativas del derecho administrativo no impongan sanciones al cliente, porque el cliente le demuestra, oye, no hay regulación, pero yo estoy actuando como si estuviese regulado. Y te estoy dando aquí todas las garantías que demuestran que mi negocio es serio, porque he demostrado la titularidad del bien, he establecido las reglas de cómo los inversionistas o token holders ganarían o no ganarían dinero. Si pasa algo, si el negocio no da las garantías para que la persona no pierda tanto dinero, y cómo se resuelven los conflictos, por dar una serie de ejemplos. Y para eso recomiendo llevarle esto a la autoridad competente en una cuestión que se llama No Action Letter, donde se le demuestre, uno actúa como buen padre de familia, con, por ejemplo, si son security tokens, demostrar la titularidad que respalda a ese token, la empresa con quien se va a hacer la tokenización, que ya debe ser una empresa dedicada a este tema, y cómo se cumplen también, y se me había olvidado, la ley de protección al consumidor en los países que la tienen. Perdón, la ley de protección de datos en los países que la tengan. Así que bueno, son las 6:20, yo cumpliendo con mi tiempo. Mi recomendación es actúen y asesoren a sus clientes en base no solamente a las normas del derecho civil, sino que evítenles por posibles multas o procesos penales, demostrando todas las acciones posibles que demuestren que el negocio es serio y que demuestra todas las garantías posibles, tanto en derecho como puede hacer, con el fin de demostrar que el negocio realmente está respaldado por normas, por garantías, por derechos y con los hechos. Muchas gracias y espero que esta corta charla de tan solo 20 minutos en un tema tan complejo les haya sido de utilidad. Muy amables. Gracias, profe. Muy bien. Muy bien, en este momento damos y abrimos espacio para las preguntas a nuestro ponente. Tenemos 5 minutos. Y por favor, ¿me acompañas a la parte de atrás? Muy buenas tardes. La pregunta puntual es, en Panamá, ¿cuán cerca están de hacer elecciones con blockchain? O si ya las han hecho en alguna región. Muchas gracias. Se escuchó un poco bajo, pero la pregunta es ¿qué tan cerca estamos a hacer elecciones con blockchain? Sí, exactamente. Elegir autoridades, presidentes, concejales, etcétera, con el sistema de blockchain. Lamentablemente creo que estamos muy lejos. Al momento la votación en Panamá todavía es manual y en la última elección se hizo por primera vez en un centro de votación en la ciudad de Panamá la elección vía con máquina electrónica. Es decir, en vez de poner el gancho, la gente lo hacía en una máquina en vez de hacerlo en una papeleta. Lo que sí se ha logrado es que saber que los resultados sean de forma muy inmediata es alterable siempre y cuando quien haga el blockchain
con la colaboración de toda la comunidad sea efectiva. Así que respondiendo, lo veo bastante lejos, por lo menos en la próxima elección que es 2024, no lo veo. En la del 2029, bueno, hay que ver qué tanto se acerca. En Panamá normalmente vota el 75% de la población y no tengo ninguna duda de que el que ganó, por lo menos a presidente de la República, lo hizo en buena lid. Es más, siempre gana la oposición en mi país. Es decir, el gobierno entrega el poder al opinión. Así que lo veo muy lejos, pero me encantaría como un método más transparente y más seguro que próximamente, en un mediano plazo, lleguemos a esa tecnología blockchain. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestro ponente, el doctor Carlos Eduardo Cruz.